Bendiciones, mi nombre es José Pedro Aragón González, soy de Río San Juan, Nicaragua, estudiante de la licenciatura en Teología y Educación Cristiana en la Universidad Teológica Global de Honduras, en la asignatura de Introducción al Exégesis del Nuevo Testamento. El profesor y pastor Moisés Bindel me orientó a hacer un exégesis de un texto de la epístola del Nuevo Testamento con todos los pasos, un ensayo que tiene los pasos exegéticos de la epístola. En el paso 1 corresponde examinar el contexto histórico general, y ahí he seleccionado el texto 1 Corintios capítulo 1 del 4 al 9, y dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En el inciso A dice que quien es el autor del libro es el apóstol Pablo. ¿Quiénes son los destinatarios? Los miembros de la iglesia de Corinto, son los al cual está dirigida la epístola. ¿Cuál es la relación entre ellos? Pablo se relaciona con la iglesia y tenía como objetivo corregir divisiones, resolver problemas de inmoralidad y explicar la doctrina cristiana. ¿Dónde viven los destinatarios? Vivían en la ciudad de Corinto, la cual la capital de la provincia romana de Acaya. ¿Cuáles son sus presentes circunstancias? En la iglesia había divisiones internas. La iglesia de Corinto estaba dividida por fracciones, cada uno apoyado a su líder diferente, lo cual creaba conflicto y falta de unidad. Problema de liderazgo. Los corintios menospreciaban la autoridad de Pablo y de otros apóstoles, quienes eran percibidos como inferiores en comparación con figuras que valoraban por su elocuencia y sabiduría humana. Exaltación de la sabiduría humana. Gracias. La cultura griega de Corinto valoraba la filosofía y la sabiduría humana, y los creyentes estaban poniendo demasiada fe en estas ideas en lugar de la sabiduría de Dios. Confusión sobre la inmoralidad. La carta también abordaba problemas de inmoralidad y que estaban infiltrando en la iglesia. Distorsión de la verdad era otro problema que se enfrentaba en la iglesia. Los corintios estaban distorsionando los principios del evangelio y la vida cristiana, y Pablo les escribía para corregir sus puntos de vista equivocados sobre temas como la relación de la fe con el sufrimiento, la sexualidad, la justicia y la verdad. ¿Qué situación histórica ocasionó este escrito? Desunión y orgullo. La iglesia de Corinto estaba dividida en grupos que favorecían a diferentes líderes como Apolo, Pedro y Pablo, creyendo que eran sus propios maestros. Este orgullo les hacía sentirse superiores y se juzgaban unos a otros. Inmoralidad. La influencia de la ciudad de Corinto llevó a algunos miembros a caer en viejos hábitos inmorales. Abuso de dones espirituales. Los corintios abusaban de sus dones espirituales. Falta de humildad. A pesar de su prosperidad y estatus en el mundo, los corintios se negaban a ver el sufrimiento de los apóstoles como siervos de Cristo y los criticaban. ¿Cuál es el propósito del autor? Corregir el juicio indebido y la arrogancia, enseñar el liderazgo como servicio, explicar el uso correcto de los dones espirituales, instruir sobre las conductas morales, mantener la esperanza cristiana. ¿Cuál es el tema principal del libro? El tema principal
de 1 Corintios es la aplicación del Evangelio a los problemas prácticos de la iglesia, como las divisiones, la inmoralidad y el uso de los dones espirituales. El apóstol Pablo escribe para corregir a la congregación corintia que sufría de desunión y corrupción en una ciudad conocida por su inmoralidad. Él nos llama también a elaborar un bosquejo. El bosquejo queda así. Primero, introducción y saludo, capítulo 1, versículo 1 al 9. 2, abordando las divisiones en la iglesia, capítulo 1, del versículo 10, 4 y 21. 3, cuestiones morales y disciplina, capítulo 5, del versículo 1 al 6 y también el 20. Introducciones sobre la vida cristiana y matrimonio, capítulo 7, versículo 1 al 40. 5, la cuestión de las viandas sacrificadas a los ídolos, capítulo 8, versículo 1 al 11. 6, orden en el culto público y la cena del Señor, versículo 11 del 2 al 14 y el 40. 7, la doctrina de la resurrección, capítulo 15 del 1 al 58. Así he decidido dejar el bosquejo. Paso 2 es confirmar los límites del pasaje. Acá lo que hice es seleccionar 3 versiones de la Biblia para comparar si hay unión genuina entre ellas. Y lo hice en 1 Corintios 1 del 4 al 9. Tenemos Reina Valera 1960 y Nueva Versión Internacional y la Biblia Latinoamericana. Cuando leemos esos textos bíblicos nos damos cuenta de que no existe contradicción entre ellas, sino lo que existe es una unidad genuina, y lo que demuestra que la palabra de Dios en ninguna de sus versiones se contradice. En el paso 3, establezca el texto. ¿Qué palabra usó el autor y en qué orden? El autor usa la palabra para expresar gratitud a Dios por la gracia en Cristo Jesús y agradecimiento por los dones espirituales que los creyentes han recibido como riqueza en palabra y conocimiento. El pasaje también destaca la fidelidad de Dios para fortalecerlo y mantenerlo hasta el fin. El 4 dice, haga una traducción provisional. Acá es leer el texto y buscar las palabras una traducción en la lectura. Para eso haremos un cuadro comparativo de diferentes traducciones de la Biblia que estaba allá, en donde encontraremos las palabras clave e importantes. Entonces solamente voy a leer el versículo 4 en las 3 para que vean que no hay contradicción. Gracias doy a mi Dios, Reina Valera 1960, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que vos fue dada en Cristo Jesús. Y la nueva versión internacional dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Y la Biblia Latinoamericana dice, siempre le doy gracias a Dios por ustedes, porque en Cristo Jesús le ha dado todo lo bueno que tiene. Entonces, así se compara cada uno de los versículos y vemos que no existe contradicción en ella, por lo tanto concluyo que hay una unión genuina entre ellas. Paso 5, analice las palabras importantes. Entonces aquí tenemos gracias, significa en griego chari, denota un favor inmerecido, un regalo gratuito, y benevolencia es la bondad de Dios hacia personas que no lo merecen. La otra palabra es enriquecido, significado griego plaukizo, significado ser rico o ser provisto, abundante. Se traduce consistentemente como enriquecido o colmado de riqueza. Pablo no se refiere a riquezas materiales, sino a una abundancia
de dones espirituales en toda palabra y en todo conocimiento. Bueno, y así sucesivamente uno va sacando los significados de las palabras importantes en ese paso. El paso 6, investigue el trasfondo histórico-cultural. Toda la información generalizada acerca de la cultura que le rodea al libro, que es de 1 de Corintios, se sitúa en la ciudad griega de Corinto, un centro comercial y religioso de la época conocida por su inmoralidad y por su orgullo de sus habitantes. Pablo escribe para corregir divisiones y arrogancia en la iglesia, contrastando el sufrimiento de los apóstoles como el orgullo de los corintios, y el versículo describe a los apóstoles como un espectáculo para el mundo, comparándolos con los condenados a muerte en la arena. La trascendencia de la persona, lugares, acontecimientos. La trascendencia de los apóstoles se describe como un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres, y se les considera como sentenciado a muerte. C. El medio ambiente cultural y social del autor. Ciudad cosmopolítica y centro religioso era Corintio. Tenía influencia de paganismo, había arrogancia y orgullo. El paso 7 determina el carácter formal de la epístola. Aunque todos los documentos del Nuevo Testamento, Romanos hasta Judas, que son 21 cartas en total, son epístolas, tienen cierta diferencia considerada de carácter. Algunas son para un propósito determinado y tienen propios motivos. Filimón, una de Corintios, Judas y Gálatas, mientras que otros parecen ser más bien folletos generales. Es importante en este punto considerar que algunos son más como cartas y otras son más públicas y por tanto verdaderas epístolas. Aspecto formal. También es importante notar los varios aspectos formales de la carta de la antigüedad y determinará cuál parte le pertenece el pasaje. Por ejemplo, es parte de una acción de gracia o oración. 8. Examina el contexto histórico. Ya que las epístolas del Nuevo Testamento son todos documentos ocasionales, fueron ocasionadas por algunas circunstancias especiales, o bien por parte del lector o por parte del autor. Se le dirige a la audiencia. La audiencia es la ciudad de la religión, los religiosos de Corinto. Había división en la iglesia. Los cristianos en Corinto se habían dividido en fracciones. La respuesta de Pablo, Pablo escribe para advertir sobre su actitud y contrasta la locura de su mensaje con la sabiduría del mundo. El enfoque en el 4 al 9 del versículo en cuestión se centra en el sufrimiento de los apóstoles como un ejemplo para que la iglesia cambie su actitud. El propósito general de la carta, el propósito principal de 1 de Corintios es abordar los problemas que enfrenta la iglesia en Corintio, la división, la inmoralidad y el abuso de los dones. El 9, el género literario, el género lírico, didáctico, epístola o carta. Corinto para abordar sus problemas morales y doctrinales. A lo largo del pasaje Pablo enseña sobre temas como la gracia, los dones espirituales, la importancia de la humildad y características. El contexto literario, persuasivo. 8. 10. Exégesis final del texto, pasaje. Es aquí en donde extraemos toda la riqueza escrituraria que contiene el texto o pasaje citado para aplicarle la exégesis, tomando en cuenta todos los elementos antes obtenidos en nuestro análisis, investigación. Todo proceso exegético debe terminar con una conclusión y aplicación lógica en él, base a lo que se ha investigado. Es que Dios, por su gracia, nos ha hecho participantes en un ministerio de contradicciones, enfrentando dificultades y persecuciones mientras proclamamos el Evangelio, y que solo el juicio final de Dios determinará la verdadera valía de nuestra labor. El llamado es para los cristianos a vivir con humildad y perseverancia, sin buscar la admiración mundana, sino
confiando que Dios es quien determina el valor final de nuestro esfuerzo, especialmente cuando consideramos que todo lo bueno a nuestras vidas viene por Él. La aplicación teológica para el cristiano: humildad y perseverancia. Los cristianos deben vivir con humildad, entendiendo que todo lo bueno en su vida es un regalo de Dios y que el servicio y la perseverancia en medio de las dificultades son una parte integral del llamado de Dios. Desprecio por el mundo. Es importante que los creyentes no busquen la aprobación del mundo ni el poder de la popularidad. Confianza en Dios. Debemos confiar en Dios, en el juicio de Dios sobre nuestras vidas y servicio, sabiendo que es Él quien nos ha capacitado y es Él quien decidirá en última instancia el resultado de nuestro trabajo. No es el mundo o nosotros mismos. Dios les bendiga. Esta ha sido mi ponencia.